Ve bien poquito. Sí, hubo otro ingreso. No pensé que ya me lo Hola, buen día. Buenos días, doctor. Buenos días. Buen día. ¿Estás lista? ¿Lena? Sí. Bueno. Ok, ahí ven mi pantalla completa o la ven como moderador. Como moderador. Como moderador. Ajá. Ok. Bueno, vamos. Bueno, pues buenos días. Ahí ya la ven completa, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Buenos días, compañeros. Soy igual Elena Pastrana. Voy a continuar con el tema de la clase de ayer de las complicaciones macrovasculares. Y vamos a empezar con la enfermedad cardiovascular. Entonces, a manera de introducción, la diabetes mellitus es el de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular, ya que nos va a aumentar el riesgo de 2 a 4 veces para presentar algún tipo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que esta es definida por enfermedad coronaria aguda, enfermedad vascular cerebral o enfermedad arterial periférica. Y bueno, solo como recordatorio, la muerte por causa cardiovascular va a ser la principal causa en los pacientes con diabetes. Y este alto riesgo cardiovascular es atribuido al efecto deleterio de la hiperglucemia en la pared vascular y la coexistencia con otros factores de riesgo cardiovascular, o sea, los propios del síndrome cardiometabólico. Acuérdense que la diabetes generalmente no viene sola, o sea, generalmente ya viene con dislipidemias, con hipertensión y con obesidad. Y este dato me pareció bastante interesante, que nos dice que los pacientes con diabetes mellitus sin historia de infarto agudo al miocardio tienen un riesgo similar de sufrir un evento cardíaco futuro a aquellos pacientes sin diabetes mellitus, pero que ya tienen antecedentes de un infarto agudo al miocardio. Y bueno, A ver, esta premisa hay que tener muchísimo cuidado porque los cardiólogos lo hacen como un equivalente de riesgo. Este estudio de donde se saca esta aseveración es por ahí de los 70, 77. Realmente, obviamente, las intervenciones eran diferentes, las opciones de tratamiento diferente, las metas de tratamiento eran diferentes, criterios para iniciar tratamiento de la diabetes era diferente. Estábamos llegando muy tarde, entonces hay otro estudio del doctor Rashauni, en donde pudiéramos decir que cuando haces una intervención en tiempo, puedes disminuir el riesgo de infarto. Entonces uno diría, entonces la diabetes es una enfermedad cardioprotectora. Cuidado con mucho esta parte, ¿no? O sea, no se vayan a quedar con esa idea, porque entonces dirían que el paciente que tiene diabetes está destinado a morir, o sea, háganlo de infarto y por lo tanto similar a la sobrevida o el pronóstico que tiene un paciente infartado. No es así, depende de nuestras intervenciones, ¿no? Sí es un factor de riesgo, como lo mencionas arriba, pero no es un riesgo similar a aquel que ya tuvo un infarto. Ok, entendido. Gracias, doctor. Perdón. Okay. Bueno, y ahora solamente recuerden que los mecanismos del daño vascular son los que mencionamos al inicio de la presentación, o sea, sobre todo la vía de las especies reactivas de oxígeno que nos van a activar a la proteína sinasa C y sobre todo a las isoformas beta y delta. Y estas nos van a llevar a todas las alteraciones de estos mediadores, que van a ser, pues,
los que les habíamos comentado, el aumento de la transcripción del factor NF-kappa beta, y con esto llevará a inflamación y a aumento de la adhesión vascular. También habrá una disminución del óxido nítrico en los vasos que propiciará a una vasoconstricción y con esto alteraciones del flujo. Por otra parte, habrá un aumento de la ciclooxigenasa 2 y del tromboxano A2 que nos llevará o favorecerá la agregación plaquetaria. Y y también, no menos importante, un aumento de la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular que nos llevará igual a un aumento de la permeabilidad vascular, y esto sobre todo porque los vasos que se crean no son vasos normales, sino son vasos anormales que no tienen las mismas características estructurales que un vaso pues sano, por así decirlo, y esto va a favorecer a que sea más propenso a que aumente la permeabilidad vascular. Y bueno, y todo esto nos va a llevar a favorecer el reclutamiento de los monocitos y proliferación de las células espumosas, y por el otro lado, pues también a un aumento en la agregación plaquetaria que va a culminar en el proceso de formación de ateroesclerosis. Entonces, pues como ven, la diabetes impacta al endotelio, la media vascular y a las plaquetas. También aumentará la migración de las células espumosas, que estas son las que van a ir formando la placa de ateroesclerosis. Y por otra parte se van a ir también diferenciando en miofibroblastos con un fenotipo secretor, que es lo que les comentaba al inicio de la clase. O sea, van a también a estar secretando varios factores de crecimiento, pero al mismo tiempo también se van a estar secretando citocinas proinflamatorias y va a aumentar la liberación de metaloproteinasas, que esto nos llevará a la tendencia de una desestabilización de la placa y pues la consecuente ruptura de esta. Y bueno, también recordar que la diabetes se asocia a estados de hipercoagulabilidad, con el aumento de la producción del factor 7 y del PAI-1, pero también disminución de anticoagulantes endógenos como la proteína C y la trombomodulina. Y bueno, ahora como que lo que pasaremos a hablar es como si deberíamos hacer un screening de la enfermedad arterial coronaria como tal. Y bueno, la enfermedad arterial coronaria es frecuente y es asintomática en aquellos pacientes con diabetes. Y esto se explica porque sobre los pacientes con diabetes, o sea, se estima que, es una consecuencia de que la isquemia sea silente, porque más o menos, muchos, como pueden recordar, van a ya tener una neuropatía sensitiva autonómica. Entonces, esto es lo que nos va a hacer que los pacientes presenten síntomas atípicos, como cuáles. Bueno, que tengan fatiga, dificultad respiratoria, ausencia del dolor torácico. Y, 60% de los infartos, le digo, en los pacientes diabéticos serán sin lentes y solamente podrán ser detectados por un electrocardiograma o, ya en dado caso, la medición de troponinas. Y esta isquemia silente se ha asociado a estenosis coronaria significativa medida por angiografía hasta en un 30-70% de los pacientes. Y bueno, hubo un estudio por ahí que fue el estudio de detección de isquemia sintomática en los pacientes diabéticos, el cual no mostró una diferencia significativa respecto a los desenlaces cardiovasculares. Los estaban siguiendo periódicamente por un electrocardiograma versus aquellos a los que no se les hizo ningún tipo de seguimiento, ¿no? Entonces, es por eso que la AJA y la ADA actualmente no recomiendan realizar un screening de enfermedad arterial coronaria. Y esto justificado porque en teoría todos los pacientes con diabetes mellitus deben de ser considerados ya como pacientes de alto riesgo cardiovascular y por lo tanto recibir terapia intensiva multifactorial. Lo que sí nos dicen es que debemos de hacer un screening solamente en aquellos pacientes que ya presenten alguna sintomatología, como las que le comenté hace unos instantes. Y bueno, también esto, ¿no? La microalbuminuria se ha asociado a riesgo cardiovascular aumentado, así como aumento de la mortalidad. Y también la disfunción eréctil parece ser un factor de riesgo para enfermedad arterial coronaria silente. Híjoles, esto es muy interesante. De hecho, es un motivo de discusión muy,
muy fuerte entre el cardiólogo y el endocrinólogo en relación a si se debe hacer el screening y con qué, de manera universal. El problema es que cuando uno habla de ese tipo de intervenciones de búsqueda de enfermedad cardiovascular en población asintomática, el universalizarlo puede salir muy costoso, puede salir realmente decir, te voy a hacer un ecocardiograma a todos o les voy a hacer un gamagrama cardíaco a todos los pacientes con diabetes. Realmente, a diferencia, por ejemplo, de la Sociedad Europea de Cardiología, que deja para los de riesgo intermedio o bajo riesgo, que para mi gusto, esto, digo, está permeando mucho por cardiología. El hablar de que todos son de alto riesgo, híjoles, es un error, porque incluso la AJA te hace la recomendación de poder hacer un screening con una calculadora de riesgo que es ACCBD Plus, precisamente para estratificar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Entonces, ellos hablan de que puede ser alto riesgo cuando tiene más de 20, utilizando esta calculadora, Sí, de hecho, un riesgo intermedio cuando está entre 7.5 y 19.9, un borderline que es entre 5 y 7.5 y bajo riesgo cuando está abajo de 5, ¿no? Entonces, creo que no nos debemos de quedar así, o sea, creo que se debe de estratificar el riesgo cardiovascular. Es algo que está muy vigente y tenemos que demostrar la importancia de esta evaluación. De hecho, quien esté interesado en hacer un protocolo de esto, tengo ya una base de datos que estamos ahí recolectando con el riesgo cardiovascular. Al doctor Montiel ahí, si sale una publicación, pues lo hacemos, ¿no, Luis? Pero creo que es algo muy, muy interesante esta parte del riesgo cardiovascular. Entonces, no se vayan con la idea de que todos son alto riesgo. Hay población que debe de ser estratificada. El año pasado se hizo un debate porque precisamente pusimos 2 cardiólogos, un endocrinólogo, en un curso que hicimos de la Sociedad de Endocrino para discutir este tema tan álgido, si universalizar las estrategias y qué pasaba. En el caso, por ejemplo, de hacer un gamagrama, lo único que te va a hacer es identificar más esquemas y lentes, pero en identificarlos no le vas a cambiar el pronóstico, lo único que vas a hacer es más cateterismos, eso es algo muy importante, y se traduce en un sistema de salud demasiado costoso, que sí lo hace como recomendación la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, sí es importante. A ver, si regresa al anterior. Y para terminar esto de la disfunción eréctil, hay un estudio en población mexicana, en hombres con diabetes, que prácticamente el 80% de la población con diabetes puede tener disfunción eréctil. Esta es una situación que a veces yo utilizo mucho en el hombre como una estrategia para controlarse, porque hablar de la sexualidad en el hombre en México es un tema bastante difícil, ¿no? El hombre te va a decir que es una máquina sexual y aquí nos ayuda mucho en el interrogatorio la esposa para demostrar esta disfunción sexual que puede existir en el paciente con diabetes. Gracias, doctor. Y sí, bueno, justamente la ADA, como la guía, la del 2021, primero tiene un apartado como que dice, no se recomienda el screening, pero así abajo, de riesgo cardiovascular, justamente la que nos estaba comentando ahorita, que igual más adelante voy a hablar de eso. Un algoritmo así, o bueno, en pacientes asintomáticos, pues dice no hacer screening, ¿no? Pero en aquellos pacientes que estén asintomáticos y ya tengan un electro anormal o que ya tengan algún daño o evidencia de daño a órgano blanco, o aquellos pacientes que ya estén sintomáticos, pues sí, realizar un screening. Y aquí, perdón, no es el EKG,
o bueno, también podría ser el EKG en aquellos, pero también podemos tener otros indicadores como el score de calcio de las arterias coronarias por tomografía o un ecocardiograma para valorar las anormalidades del movimiento de la pared ventricular izquierda, e incluso podríamos llegar a hacer una prueba de estrés cardíaco, ya sea farmacológica con dobutamina o con ejercicio. Y de acuerdo a esto, o sea, si sale nuestro screening positivo, pues ya valorar si hacer una angiografía coronaria, que es pues ya es un estudio invasivo y no solo es un estudio, sino también con finalidad terapéutica, y si no, bueno, regresar, ¿no? Ahora, como lo siguiente que nos habla la ADA es justamente de la creación de esta calculadora de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y esta fue desarrollada por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, o la American Heart Association, y lo que nos habla es de que va a estimar el riesgo a 10 años para que desarrolle el paciente el primer evento o el primer evento de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y también, bueno, se ocupa para guiar nuestro tratamiento de estatinas, porque van a ver más adelante, les pongo, en la siguiente depo, les pongo el algoritmo que nos proporciona la AJA. Y vean, estas son las variables que ocupa. La edad, si el paciente tiene historia de diabetes, si el sexo, la raza, si es fumador, el colesterol tal, el colesterol HDL, la presión sistólica, e incluso, bueno, si está en tratamiento de hipertensión arterial. Y la vamos a clasificar de la siguiente manera, como bien comentaba el doctor: riesgo bajo, menos de 5, limítrofe de 5 a 7.4, riesgo intermedio de 7.5 a 19.9, y por último, alto riesgo, que es arriba de 20. Esta calculadora de riesgo, si la sacan en Medcal, no está actualizada. Utilicen la aplicación directamente que hace el binomio AJA y ACC, que es ASCBD Plus, que ya trae los potenciadores para calcular el riesgo con base a la última modificación del 2017. Ok, entendido. Y hay otra calculadora de riesgo. Les digo que ahorita, si alguno está interesado en hacer un protocolo de eso para una tesis o algo así, a mí me gustaría proponer esta línea de investigación, precisamente para evaluar. En México, ahorita vamos a sacar un artículo de evaluación del riesgo cardiovascular en población mexicana, desde la Sociedad de Endocrino, y precisamente lo que estamos recomendando es utilizar, por ejemplo, GloboRIS a diferencia de SCBD, porque no tenemos los estudios de sensibilidad. Obviamente, si bien es cierto, ha sido calibrada y ya estudiada la sensibilidad, en población hispana, pero de Estados Unidos, esto muchas veces no se reproduce a la población hispana de Argentina o de Chile, precisamente evaluada. Entonces, México tiene una escala que se llama GloboRisk, que es una escala sencilla también, que no utiliza tantos indicadores, pero que ha sido validada con 7 escalas internacionales y ha sido validada desde el punto de vista validación externa para ver la reproducibilidad. Y bueno, este es el algoritmo que nos presenta la del riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica por grupo de edad, enfatizando en la adherencia a un estilo de vida saludable. Y lo primero que hace justo es estratificarlos por grupo de edad de 0 a 19 años. Nos dice que tenemos que hacer cambios en el estilo de vida para prevenir este riesgo. Y si ya tiene hipercolesterolemia, ya le damos una estatina. Si el paciente tiene entre 20 a 39 años, bueno, igual los cambios en el estilo de vida para prevenir esta enfermedad, y considerar el uso de estatinas si ya hay historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura o un LDL mayor a 160. Y bueno,
que justamente la calculadora fue diseñada para este grupo de edad, que es de 40 a 75 años. Ya le vamos a hacer su estratificación de riesgo y también si tiene un LDL arriba de 70 o menor a 190, pues es lo que nos marca que tenemos que hacer la calculadora para estratificarlo. Y bueno, en aquellos pacientes con riesgo bajo, pues bueno, lo que debemos de hacer es enfatizar en los cambios de estilo de vida para reducir los factores de riesgo, y esta es una recomendación de evidencia clase 1. En aquellos pacientes con un riesgo limítrofe, lo que nos indica es que si tenemos ya potenciadores de riesgo, que los potenciadores de riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica son estos: una historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura, una elevación persistente de LDL mayor a 160, enfermedad renal crónica, que el paciente ya tenga síndrome metabólico, y ahí también nos marca unas condiciones especiales para mujeres, que esta haya tenido antecedente de preeclampsia, que tenga o que ya haya presentado una menopausia precoz, entiéndase por esto menor a los 40 años, o incluso estados como de inflamación como psoriasis, ¿no? También biomarcadores como la elevación persistente de los triglicéridos mayor a 175, y hay otros que los estiman como justamente lo que le hablábamos la clase pasada, el índice tobillo-brazo menor a 0.9 o una ApoB mayor a 130. Entonces, si ya tenemos algún potenciador, lo que nos recomienda es que iniciemos tratamiento, o considerar iniciar tratamiento con una estatina de moderada a alta intensidad. Y bueno, también ya si tenemos un riesgo intermedio, la recomendación es, y bueno, y además del riesgo intermedio, ya tienen potenciadores de riesgo, ya es no considerar, sino iniciar la estatina de moderada a alta intensidad con la meta de bajar el LDL un 30 o 40%. Y por último, ya los pacientes de alto riesgo, definitivo es iniciar la estatina para disminuir el LDL mayor a un 50%. Y también aquí me pareció esto interesante, o sea, ya aquellos pacientes que tengan diabetes y ya tengan una edad de 40 a 75 años, la recomendación que nos dan es usar estatinas de moderada a alta potencia, y esto es con una evidencia clase 1. Y en aquellos pacientes, bueno, igual podríamos, o en estos pacientes idealmente también deberíamos de hacer la calculadora de riesgo para ver si ya tienen un alto riesgo, bueno, ya considerar el uso de estatinas de alta potencia, ya no considerarlas de moderada potencia. Sí, de hecho, la intención de hacer la calculadora es para decidir con qué estatina vas a iniciar. De hecho, desde el 2016, las guías de práctica clínica de hipercolesterolemia, me tocó escribirlas, y ahí hacemos la recomendación de que todo paciente con diabetes que tiene diabetes debe recibir una estatina. Todo, o sea, bajar del basal que tiene, le vas a reducir el riesgo. Recordemos que por cada milimol que bajemos, que equivale a 39 miligramos por decilitro, reduces de un 20 a un 24% el riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes. Adelante. Gracias, doctor. Y bueno, aquí nada más les puse una tablita de de cuáles son las estatinas de alta intensidad o de alta potencia, que correspondería a la atorvastatina de 40 a 80 miligramos, la rosuvastatina. En estas estatinas es más de 50 o igual o mayor al 50% del LDL. En cambio, las de moderada intensidad, que son la atorvastatina, pero en dosis menores de 10 a 20, la rosuvastatina de 5 a 10, también ya encontramos la simvastatina de 20 a 40 miligramos, y bueno, otras. Estas esperan que bajen el LDL de 30 a 50%. Y Fíjense la pravastatina cuánto está bajando, ¿eh? O sea, para sacar una moderada intensidad realmente deberían de ser 80 miligramos. Que es la dosis realmente equiparable para una moderada intensidad. Es muchísimo, por eso se sacó de las recomendaciones finalmente y se empezó a hacer el switcheo ya hacia una atorvastatina. Pero antes lo único que dábamos, por ejemplo, en el Seguro Social,
era pravastatina y les dábamos 10 o 20 miligramos. Eso no sirve para nada. Nada, sí. Sí, sería como de baja intensidad. Sí, sí, sí. Ok. Y bueno, solo recuerden que pues todo medicamento tiene sus efectos adversos y con estos pacientes hay que estar pendiente de las manifestaciones musculares porque pueden tener debilidad muscular y en casos muy extremos rhabdomiólisis, que es muy raro, pero bueno, solo tenganlo en mente. Y también pueden causar disfunción hepática. Y bueno, paradójicamente, o bueno, no paradójicamente, sino otro efecto adverso o contraproducente es que se han asociado a riesgo de inducir diabetes, o bueno, de subir pues las glicemias en sangre. Y ahora, A ver, bueno, esos dos temas muy importantes. El efecto adverso. Los efectos adversos a veces volvemos a lo mismo. Como ya tienen neuropatía los pacientes, decimos, puede ser su neuropatía. Pueden ser las manifestaciones, el dolor muscular es de lo más importante. El otro punto es los calambres. Generalmente vamos a tener manifestaciones proximales, eso es muy importante. A diferencia de la neuropatía que es distal, ¿sí? Aquí las manifestaciones son en los músculos proximales del brazo, pierna, vas a tener los calambres, ¿sí? Estas manifestaciones es muy importante. A veces el paciente lo dice, tengo calambre, siento calambre. Entonces nos vamos a buscar otra cosa y que le manejan que si el potasio, no sé por qué tienen eso tan metido, que hasta el paciente ya lo refiere así, que ha comido mucho plátano y lo único que está haciendo es que un carbohidrato de esa magnitud lo está comiendo mucho y se descontrola el paciente. Entonces, estas manifestaciones, ¿qué es lo que se debe hacer? Disminuir a la dosis más baja y haber probado por lo menos 2 estatinas para decir que es un efecto adverso, en este caso, en la intolerancia a las estatinas, ¿no? Por lo menos 2 estatinas haber probado a la dosis mínima, ¿no? La dosis mínima que hablan generalmente de baja intensidad, bueno, de la dosis baja a moderada intensidad, que sería rosuvastatina 5 miligramos y atorvastatina a 10 miligramos. Con eso, si ya la aprobaron y tiene el dolor, esa es una intolerancia a las estatinas. ok, entendido. Gracias, doctor. Bueno, y ahora sí, pasando a las recomendaciones que nos da la ADA respecto al manejo de lípidos, bueno, lo importante, siempre enfatizar sobre los cambios de estilo de vida, con pérdida de peso, una dieta DASH, reducción de las grasas saturadas o grasas trans y aumento del consumo de fibras y también aumento en la realización de actividad física. Aquellos pacientes con triglicéridos arriba de 150 miligramos sobre decilitro y o HDL menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres, se deben de intensificar las modificaciones al estilo de vida y optimizar el control glucémico. El tratamiento y monitorización de los pacientes lo marca la ADA de la siguiente manera. En pacientes sin tratamiento con estatinas u otra terapia hipolipemiante, se debe de obtener un perfil de lípidos al momento del diagnóstico y cada 5 años. Y en aquellos pacientes que ya estén en tratamiento con estatinas y o otro tratamiento hipolipemiante, lo que debemos hacer es obtener el perfil de lípidos al inicio del tratamiento y de 4 a 12 semanas posterior para ajustar la dosis y, bueno, y ver la respuesta. Y si ya tenemos una buena respuesta, ya el seguimiento será anualmente, de 4 a 12 semanas. Entonces, igual esto como prevención primaria nos marca que los pacientes con diabetes de 40 a 75 años sin antecedentes o, bueno, sin historia de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica deben de llevar o deben de usar estatinas de moderada intensidad más los cambios en el estilo de vida. Aquellos pacientes de 20 a 39 años con enfermedad cardiovascular ateroesclerótica o factores de riesgo, es razonable iniciar terapia con estatinas más las recomendaciones del cambio en estilo de vida. Y en aquellos pacientes con diabetes mellitus y alto riesgo, o en especial aquellos con mucho riesgo para enfermedad cardiovascular ateroesclerótica o ya que estén pacientes
mayores de 50 a 70 años, la recomendación es usar estatinas de alta intensidad. Por último, los pacientes con diabetes y riesgo cardiovascular de enfermedad aterosclerótica cardiovascular mayor al 20%, la ADA nos dice que ya es razonable añadir ezetimiba. Y bueno, como prevención secundaria nos dice que los pacientes que ya tienen diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pues usar estatinas de alta potencia. En aquellos, bueno, pues ya porque son considerados de alto riesgo y la meta en estos pacientes será mantener el LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Y en caso de que no lleguemos a alcanzar las metas con estatinas a dosis máxima, podemos considerar añadir lo que les comentaba hace rato, ezetimiba o inhibidores de la PCSK9. Y bueno, por último, en los pacientes mayores a 75 años es razonable iniciar una terapia con estatina. Y esto es lo que nos comentaba el doctor hace ratito. Tal vez mis datos están un poquito viejitos, los saqué de, nos dice que la disminución o va a disminuir el riesgo de 9% en todas las causas de mortalidad y del 13% por causas vasculares por cada milimol que disminuyamos del LDL, que esto corresponde a 39 miligramos por decilitro. Entonces, ahora pasando al control de la TA, bueno, pues nada más recuerden que la hipertensión se define por por la tensión arterial mayor o igual a 140/90 milímetros de mercurio, y pues también la hipertensión es un factor de riesgo mayor para enfermedad cardiovascular aterosclerótica y las complicaciones microvasculares. En teoría nos recomienda la ADA que, y bueno, no en teoría, es algo que debemos de hacer. Tenemos que medir la presión arterial en cada visita de los pacientes. Y en aquellos pacientes que ya tengan diagnóstico de hipertensión, les tenemos que decir que tienen que tener un automonitoreo en casa para que nos traigan su libretita con su control de TAs en casa y nosotros podamos evaluar. Las metas en estos pacientes es los pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años o más o mayor al 15%, que en teoría esto ya sería como intermedio, pero aquí lo ponen como mayor. La meta será mantener una TA menor a 130/80. En aquellos pacientes con bajo riesgo cardiovascular y bajo riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, la meta será menor a 140/90. Y bueno, en aquellas pacientes embarazadas, la meta es de 110 a 135/85 milímetros de mercurio. Esto es importante mencionar. Aquí hace un ajuste a su calculadora de riesgo, la ADA, y es precisamente el corte ya no es 20, sino es 15. Entonces, ese es uno de los cambios que hay, pero lo hacen con la calculadora de riesgo de la AJA y ACC. Aquí el punto es que lo que se ha encontrado, obviamente de los datos de las cortes de hispanos en los Estados Unidos, es que el problema de esa calculadora en esta población puede subestimar el riesgo en población latina, o sea, específicamente a los mexicanos. Entonces, en la de muy alto riesgo o alto riesgo cardiovascular, esa es una de sus limitaciones. Y la otra es que puede sobreestimar en la población de bajo riesgo. Esto lo que hace puede encarecer los tratamientos de salud porque puedes sobretratar cuando en realidad no tiene, que esas son algunas de las limitaciones que puede tener esta calculadora de riesgo. Ok, entendido. Entonces, doctor, ¿usted nos recomendaría tomar como población, o sea, la población mexicana, que es nuestra población? Es precisamente que probablemente GloboRIS tenga una mejor sensibilidad, porque ya está validada. Entonces, por eso les digo, quien esté interesado en hacer este protocolo, ahí tengo a los pacientes con diabetes. Obviamente la población que entra aquí en diabetes debe ser pacientes con trasplante, con múltiples factores, enfermedad renal. Obviamente es importante saber que si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, no se tiene que hacer una calculadora de riesgo. Este paciente automáticamente entra en población de alto riesgo, ¿no? Sí. Obviamente si tiene una enfermedad renal de menos de 30, esto también es importante. Entonces,
sí se tiene que saber en quiénes no y en quiénes sí se debe hacer las calculadoras de riesgo. Ok. Y bueno, este es el algoritmo que nos presenta la ADA, que nos dice que aquellos pacientes que tengan una hipertensión arterial mayor a 140/90, pero menor a 160/100, lo ideal es iniciar con un agente y cambios en el estilo de vida. En cambio, en aquellos pacientes que ya tengan una tensión arterial mayor a 160/100, lo ideal es iniciar con 2 agentes antihipertensivos. Y en los 2 grupos, lo que vamos a hacer primero es determinar si existe albuminuria o si ya hay datos de enfermedad arterial coronaria. Si sí, lo ideal o el tratamiento de primera línea será iniciar un IECA o un ARA2 en los 2 grupos. Pero además en el grupo de más de 160/100, además de ya sea IECA o ARA, añadir un diurético o un calciantagonista. Si no, bueno, podemos escoger en cualquiera de estos y posteriormente vamos a hacer una evaluación del control de la presión arterial y los efectos adversos que nos pudiera estar dando el medicamento. Si el paciente lo tolera y la meta la alcanzamos, bueno, continuamos con esa terapia. Si no alcanzamos la meta, podemos añadir otro antihipertensivo al tratamiento de base. Si el paciente igual tiene efectos adversos, bueno, pues cambiarlo. Y de nuevo, hacemos una valoración del control de la tensión arterial y de los efectos adversos. Si el paciente sigue sin alcanzar la meta, pues añadimos un tercer agente antihipertensivo. Si ya toleró y alcanzó la meta, bueno, pues continuar con la terapia. Si posterior al tercer fármaco antihipertensivo todavía no alcanzamos la meta o hay efectos adversos, intolerancia al tratamiento, lo que debemos hacer es considerar el uso de un antagonista del receptor de mineralocorticoides, como la eplerenona o la espironolactona, ¿no? Y bueno, igual enviarlo a un especialista. ¿Cuáles son o qué significan esos diuréticos, esos asteriscos? Por ejemplo, de CCCB y de diurético. Esto es muy importante porque el manejo de la hipertensión en el paciente con diabetes va encaminado a estas estrategias que hemos mencionado de disminución de muerte y riesgo cardiovascular. Okay, sí. Hoy la verdad no me acuerdo, doctor. Bien, te habla que debes de utilizar fármacos, o sea, de los bloqueadores de los canales de calcio y de los diuréticos, pero fármacos que hayan demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Y evidentemente ahí te pone precisamente fármacos como los bloqueadores de calcio, como el amlodipino, que es uno que ha demostrado disminuir los eventos cardiovasculares, ayuda al remodelamiento cardíaco. Evidentemente tiene evidencia muy sólida en este sentido. Pero, por ejemplo, de los diuréticos, no es lo mismo dar hidroclorotiazida que clortalidona. La hidroclorotiazida no ha demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. La clortalidona sí. Lamentablemente casi todos los IECAS y los ARA2 van con hidroclorotiazida, pero ese fármaco, la verdad es que pues no ha demostrado nada con el paciente con diabetes. A lo mejor se ve bonito tener menos de 130, pero impacta en la vida de manera contundente si es la clortalidona. Y además de que tiene menos efectos adversos y menos impacto en el metabolismo de la glucosa. Entonces, si hay que usar algo que vaya combinado, utilicen la clortalidona. Hay un fármaco aquí en México que viene acompañado con asilsartán, que es de la familia de los sartanes precisamente, y que tiene una potencia muy buena. Además de que la vida media es mucho mayor con la clortalidona. Tiene muchos beneficios la clortalidona en el paciente con diabetes. Okay. Adelante. Super, gracias, doctor. Y bueno, otras terapias para los pacientes con riesgo
de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, bueno, la ADA nos dice que existen otros tratamientos hipolipemiantes como las estatinas con fibratos, sin embargo, no están recomendados porque no han demostrado mejorar los desenlaces en estos pacientes, al igual que las estatinas con niacina. No han demostrado tener mayor efecto que con el solo o con solo utilizar una estatina, entonces por lo tanto igual no se recomiendan. Lo que sí nos recomiendan es plaquetarios y nos dicen que deberemos de utilizar aspirina de 75 a 162 miligramos por decilitro como prevención secundaria, es decir, en aquellos pacientes que ya tuvieron un evento de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y bueno, si hay alergia o intolerancia a la aspirina, usar clopidogrel 75 miligramos día. La doble terapia, que es el ASA con un inhibidor del P2Y12, es razonable usarlo por un año posterior a un evento de Zika. Y el tratamiento a largo plazo con doble agentes antiplaquetarios debe ser considerado en pacientes con antecedente de intervención coronaria, alto riesgo isquémico y bajo riesgo de sangrado. Entonces, igual la ASA como prevención primaria puede ser considerado en aquellos pacientes de alto riesgo cardiovascular. A ver, esto es algo bien importante, ¿eh? Esto de los fibratos, lo que les está pasando a los cardiólogos es lo que le pasó a los endocrinólogos hace quizá unos 15 años. Todo lo veíamos como hemoglobina glicada y creíamos que bajando la hemoglobina glicada íbamos a disminuir las complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares y que lo demás pasaba a segundo término. Lo mismo pasa con los cardiólogos. Ellos son LD-céntricos, únicamente ven el colesterol LDL como uno de los únicos factores que van a generar el proceso de aterosclerosis. La realidad es que no es así. La realidad es que no es así cuando nosotros vemos que inclusive, por ejemplo, el colesterol no HDL tiene una correlación positiva mucho mejor que el LDL para enfermedad cardiovascular en el paciente con diabetes. Esto es algo muy interesante. O que hay otras análisis post-hoc que se han hecho precisamente, no es para todos, pero hay que elegir. De hecho, nosotros lo ponemos en las guías de hipercolesterolemia y esto después es citado por la ASC, bueno, la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos, y el escenario en donde sirven los fibratos en adición a estatinas es cuando se tiene un nivel de triglicéridos de 200 en adelante. Hay otros que dicen 204, pero con un HDL por debajo de 35. Esto estaríamos hablando de que tienes una clasificación que es importante hacerla en las dislipidemias, una dislipidemia aterosclerosa, esta ateromatosa, vamos a llamarla así. Entonces, en este escenario, los fibratos sí pueden funcionar y sí han demostrado este beneficio, pero en adición a la estatina, nunca como un tratamiento, que eso fue aislado, que eso fue el error, por ejemplo, del estudio ACORD, que querían demostrar que con fibratos, y específicamente ahí el fenofibrato, iba a ser la opción de tratamiento para disminuir el riesgo cardiovascular a partir de los estudios de Copenhague que mostraban esta elevación. Y sabemos que hay otras partículas precisamente como son los remanentes de triglicéridos, ¿sí? O los remanentes de kilomicrones que tienen actividad heterogénica y en donde, por ejemplo, los fibratos y los PCSK9 pueden tener impacto. De hecho, cuando uno ve los estudios Fourier, van a encontrar precisamente cómo disminuyen el colesterol no HDL. Y esto es algo muy importante. Hay un estudio que hace precisamente, evalúan el no HDL, disminuye el 50% el colesterol no HDL. Entonces, también al colesterol no HDL, y podría decirles que también se viene la ApoA minúscula, la lipoproteína A minúscula, como uno de los objetivos de tratamiento en los siguientes, pues yo les podría decir el siguiente año ya podemos tener un poquito más de información en eso. Entendido, doctor. Gracias.
Y bueno, entonces, las últimas recomendaciones de la ADA que dio, ay, perdón, anterior. Las últimas recomendaciones que dio la ADA para el tratamiento de diabetes mellitus y bueno, también para el riesgo o para abordar el riesgo cardiovascular son las siguientes. Nos hablan de que un paciente con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular aterosclerótica o enfermedad renal, lo que podemos considerar es usar un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa, o bueno, los ISGLT2, ya que bueno, disminuyen la incidencia de eventos cardiovasculares y también nos ayudan a controlar las glucemias. En aquellos pacientes con diabetes mellitus y factores de y falla cardíaca con una FEBI disminuida, también nos recomiendan usar los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, ya que nos disminuyen el riesgo por muerte cardiovascular, y también podemos usar beta bloqueadores. En aquellos pacientes con diabetes mellitus y ya una enfermedad arterial coronaria, considerar el uso de IECAS o ARA. En aquellos pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca estable, pues nos recomiendan seguir utilizando la metformina, siempre y cuando la tasa de filtración glomerular sea mayor a 30. Pero bueno, también nos dice que debe ser evitada si el paciente está inestable o está hospitalizado por falla cardíaca inestable, ¿no? Aquí nada más mencionar, cuando una situación sale positiva para una molécula, todos se ponen el saco y dicen ese efecto de clase. Cuando una condición sale negativa, sí relegan y dicen ese es el feo. Yo les podría decir, por ejemplo, que en falla cardíaca el que tiene el estudio más sólido, pues es precisamente dapaglifosina. De hecho, acaban de salir las guías de falla cardíaca, una actualización, unos par de días, y efectivamente posicionan primero a DAPA y ya ponen o empaglifosina. Empaglifosina acaba de salir su estudio hace unos meses que se presentó en el Mundial de Cardiología, en el Europeo de Cardio. Algunas diferencias mencionar entre estos estudios es que DAPA sí disminuyó el riesgo de mortalidad, EMPA no lo logró en el contexto de falla cardíaca. Bueno, ya nada más como la última recomendación es que nos habla de que los pacientes con diabetes y ya un antecedente de un infarto agudo al miocardio, debemos utilizar beta bloqueadores por lo menos 3 años posteriores al evento. Y bueno, estas son las tablitas que vienen en la ADA, son tablitas de evidencia, justamente viene lo que nos estaba comentando el doctor. Los divide por estudio, por ejemplo, la intervención que se hizo, que en el EMPA-REC Outcome fue utilizar o comparar la empaglifosina versus un placebo, en el Canvas fue canaglifosina, en el de Clarity FDA fue dapaglifosina versus placebo, y bueno, los resultados, o bueno, lo que principalmente querían medir o sus endpoints fue justamente esto, que es MACE, o los eventos, el evento cardiovascular mayor. Entiéndense por estos que son infarto agudo al miocardio, un EBC o muerte por cualquier causa cardiovascular, ¿no? Entonces, vemos que el que mayor de estos 3 estudios logró disminuir esto fue, pues, entre la empaglifosina y la canaglifosina. Posterior dio, o el que más evidencia tiene, perdón, estos datos están representados en hazard ratios, o bueno, cociente de riesgo, que si recuerdan, o sea, uno más o menos se interpreta igual que los riesgos relativos y la razón de Monbiot, ¿no? Que uno, no hay diferencia entre los, un hazard ratio mayor a 1 significa, o por ejemplo, si decimos que tiene un HR de 2, eso nos quiere decir que hay el doble de riesgo que presente el desenlace, y por ejemplo, menor a 1, pues
que hay menor riesgo, ¿no? O que disminuye. Por ejemplo, en este caso, tenemos que con empaglifosina se disminuyó 38% de las muertes cardiovasculares. En cambio, con la canaglifosina, pues bueno, el hazard ratio fue más altito. O sea, creo que el que mayor disminuye A ver, esto es súper importante. Tengan cuidado en la interpretación de los datos. La población es diferente, las diferencias ya las hemos establecido. No es lo mismo el hecho de tener una enfermedad renal o bien tener un paciente que ya se infartó 2 veces y inclusive les diría, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes mueran a 10 años, ustedes, con sus condiciones clínicas versus un paciente por el hecho de tener diabetes? ¿Quién tiene mayor riesgo de morir? el diabético. ¿Verdad? Pero si tengo un paciente con diabetes, ¿cuál es el riesgo de morir si tiene además hipertensión, dislipidemia heterogénica, obesidad, descontrol de su glucosa con hemoglobinas glicadas de 12 versus uno que está bien controlado y no tiene hipertensión, no tiene obesidad y el colesterol LDL lo tengo abajo de 70? ¿Cuál tiene mayor riesgo? ¿El que está descontrolado o el que está controlado? Descontrolado. Y si comparo un paciente con diabetes que ha tenido 2 infartos, ya tuvo amputación, ¿cuál tiene más riesgo de morir? Pues el de infartado y amputado. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que interpreten desde las poblaciones. El estudio en EMPA-REG era una población que prácticamente el 100% tenía enfermedad cardiovascular establecida. El estudio CANVAS, el 35% de la población tenía factores de riesgo. En el caso del estudio DECLARE, prácticamente el 60% de la población solamente tenía factores de riesgo, no se habían infartado. De tal manera que esto puede influir en los resultados. Hay análisis post-hoc, por ejemplo, que se presentaron en el europeo en Barcelona hace 3 años, del estudio DECLARE, en donde en población que se había infartado, se hace el análisis y encuentran que hay una disminución del riesgo de infarto, el riesgo de mortalidad en esta población. Entonces, sí es importante tomar y conocer las poblaciones. A veces los metaanálisis o estos artículos de revisión están dados por la industria. Si se buscan y ven, van a decir, soy speaker o recibo fondos de tal laboratorio y te ponen a escribir. Hay que ser cautelosos con eso porque son poblaciones diferentes. Si tú te das cuenta cuando pones a DAPA Heart Failure, ahí sí disminuyó la mortalidad. Ahí es población que ya tenía enfermedad cardiovascular establecida. Ese era el criterio para entrar y podrás ver en la columna del lado derecho hasta el último donde está, súbela. Ve el hazard ratio más arriba, te da arriba, ahí. Ustedes pueden darse cuenta cómo sí disminuyó el riesgo de mortalidad, disminuyó las hospitalizaciones por falla cardíaca, pero es una población con enfermedad cardiovascular establecida. Cuando sale el estudio en PERRO, que aquí no lo pone, no hay reproducibilidad en la disminución de la mortalidad con EMPA. Lo que argumentan al laboratorio es que estaban más graves, entonces no se podía. Cuando ustedes se van a ver la población estudiada, la clase funcional peor era en el estudio de DAPA y no en el estudio en PERRO, ¿sí? Es decir que ahorita el que tiene de los 3 la evidencia más sólida es DAPA, ¿sí? Inclusive con una población mucho menor que fue en el DAPA Heart Failure, en el DAPA CKD, que incluyó población de 25 de tasa de filtración. Es el que tiene el estudio con la tasa de filtración más baja. Y en el caso de Credence, prácticamente una población que ya tiene enfermedad renal, inclusive si recuerdan estos cuadritos que cuando se clasifican por la tasa de filtración y la albuminuria,
Pues entonces, estos se van a poner, si ya tienes, por ejemplo, un estadio de 45 con una macroalbuminuria, es un color rojo, es un paciente de muy alto riesgo. Querer incidir en esto, ya estamos llegando tarde. Y esto, el que no conoce la historia va a cometer el error en la interpretación de los estudios. Esto nos los enseñó el estudio FANT, el estudio Advance, el estudio ACOR, que cuando nosotros queremos intervenir, ya cuando está todo el daño establecido, estamos llegando tarde. Lo mencionaba el doctor Luis, tenemos que hacer intervenciones tempranas. De hecho, el estudio DECLARE fue el que movió las guías de la AJA y ACC precisamente para posicionar como una opción de tratamiento desde el inicio en población de múltiples factores de riesgo, por estos beneficios, sobre todo en falla cardíaca. ¿Ok? Ok, sí. Ajá. Ok, bueno, entonces me adelantaré a las siguientes porque las otras dos también son tablitas de la ADA. Ok, bueno, entonces, ya por último, hablando de la enfermedad cerebrovascular, esta se define como cualquier trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico. Y la enfermedad cerebrovascular está definida, o bueno, en este artículo que encontré, que está un poquito viejito, pero me pareció bueno, la define como que se compone ya sea de demencias o que tenga leucoarayosis, que recuerden que la leucoarayosis es la enfermedad de los vasos pequeños, y o un evento cerebrovascular. Y solo a manera de recordatorio, recuerden que el evento cerebrovascular está compuesto por ya sea o uno isquémico o uno hemorrágico. Bueno, el isquémico representa el 85% de todos los EDCs y el hemorrágico solamente el 15%. Y también recuerden que el isquémico podemos encontrar los ataques isquémicos transitorios, definidos como aquellos que duran menos de una hora, o un ataque isquémico agudo. En cambio, en los hemorrágicos, pues tenemos a la hemorragia subaracnoidea y a la hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa. Entonces, bueno, igual solo recuerde, como a manera de introducción, la diabetes mellitus es un factor de riesgo mayor para desarrollar enfermedad, o bueno, enfermedad, enfermedad aterosclerótica coronaria y EBC. Y dentro de estos, el isquémico, la diabetes mellitus, nos confiere mayor riesgo para un ataque isquémico que para un EBC hemorrágico. Vean, el riesgo relativo es 2.27, mientras que el hemorrágico es 1.57. Los estudios de imagen muestran patrones de atrofia cortical en pacientes con diabetes mellitus 2, parecido en aquellos pacientes en etapas preclínicas de enfermedad de Alzheimer. Y bueno, también la hiperglicemia y resistencia a la insulina se han asociado con perfusión cerebral alterada y acumulación de beta-amiloide. Y bueno, nada más los factores de riesgo para un EBC como tal fueron como el estudio más importante que se hizo fue el estudio INTERSTROKE, que fue un estudio de casos y controles que se realizó en el 2009 en 22 pacientes y justamente como que confirmó los mayores factores de riesgo. Aquí el índice es un odds ratio o razón de momios. Entonces, como ven, el hecho es decir que casi nos confiere 3 veces más de riesgo para un EBC. Otros puede ser otros con alto riesgo, es que ya tenga algún desenlace o alguna causa cardíaca, entiéndanse por esta, como que ya el paciente tenga historia de fibrilación o flotera auricular, un infarto al miocardio previo, una enfermedad cardíaca valvular, o valvular, o alguna historia de
de alguna otra valvulopatía, perdón. Bueno, también otros factores de riesgo en estos pacientes, o bueno, en este estudio salieron que, y con importancia, que el paciente sea fumador, que tenga, o que también sea alcohólico con episodios de consumo, pues, altos o pues sí, altos. Y factores psicosociales como el estrés psicosocial y o la depresión. Y bueno, solamente rápido, los síntomas típicos de un evento cerebrovascular son básicamente la pérdida de la función o síntomas negativos. Sobre todo nuestros síntomas pivotes van a ser 3, lo que es el motor, que puede ser debilidad muscular o parálisis contralateral al hemisferio afectado, o bueno, ya esto dependerá del área, ¿no? Afasia, es decir, lo verbal, y hemi o cuadrantonopsias o lo ocular, ¿no? Y bueno, una escala muy fácil para identificar o intentar identificar un EBC es la escala de Cincinnati, que nos habla de la desviación de la conmoción labial, debilidad de la extremidad superior o alteración en el habla. Y vean, uno de estos positivos existe 72% de probabilidad que se trate de un EBC. Y nada más aquí les puse esta tablita a manera de recordatorio para que recuerden, de acuerdo al sitio anatómico afectado, será la clínica, ¿no? Entonces, si tenemos alteración de la arteria coronaria interna, lo que nos vamos a dar, lo que vamos a ver o lo que vamos a evaluar es una amaurosis fugaz. En cambio, si tenemos alteración de la arteria cerebral anterior, pues bueno, una hemiplegia que va a ser mayormente de las extremidades inferiores que de las superiores. Incontinencia urinaria puede haber y hasta reflejos primitivos. Una afectación en la arteria cerebral media, lo que podemos observar es hemiplegia en brazo y cara mayormente, o sea, más en las extremidades superiores que en las inferiores. Podemos tener hemianestesia e incluso hemianopsia homónima. Y bueno, aquí están otros, ¿no? Y bueno, como causas, pues las principales causas son justamente una enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, cardioembolismo, que se corresponderían a las causas cardíacas, y bueno, nos habla de lacunar o los pequeños vasos que se describe como una lipohialinosis. Pero básicamente estos tienen el mismo fundamento fisiopatológico que estos. Y bueno, aquí nada más, solo a manera, o sea, primero vamos a tener el depósito de lípidos en la íntima, la migración de células inflamatorias a la célula, proliferación y engrosamiento del vaso, posteriormente las células espumosas, y ahora solo recuerden todo lo que les hablé al inicio de la clase, de que esta disregulación entre factores de crecimiento, o bueno, factores de crecimiento o vías que favorecen el crecimiento celular contra aquellas inflamatorias que también aumentan la liberación de metaloproteinasas, pues desestabilizan la placa y esto nos lleva a la ruptura de la placa y posteriormente hasta embolismo, ¿no? Y como como manera pues de recordatorio, las áreas donde mayormente podemos encontrar enfermedad ateroesclerótica será en la bifurcación de la carótida, entre la carótida interna y la carótida externa, también en el nacimiento de la arteria vertebral, que recuerden que nace de la subclavia, y también en el segmento B4 de la vertebral. Y ya por último, bueno, ya casi por último, me gustaría pues solo comentarles rápido. Este es un artículo que se publicó en el New England. Momento, no me quemes mis artículos. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. En sesiones bibliográficas. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, entonces, ya solamente para concluir, la glucemia es un factor fuerte, pronóstico isquémico agudo y con hemorragia intracerebral. También los pacientes con glucosa sérica mayor a 140 miligramos sobre decilitro tienen mayor riesgo de morir o sufrir más complicaciones después de un evento cerebrovascular. Y también en los pacientes diabéticos existe un mayor riesgo de transformación hemorrágica.
pero algo que es súper importante, el tratamiento no cambia, o sea, el tratamiento respecto a los diabéticos y a los pacientes no diabéticos es el mismo, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya concluimos. Muchas gracias por su atención y disculpen que la clase se haya hecho tan larga. Espero les haya servido de algo. Muchas gracias. Creo que es un tema bastante amplio para una clase, pero estuvo bastante bien. No sé si tengan ahorita alguna pregunta. Yo, doctor, tengo una pregunta. Entonces, en el manejo de los pacientes con diabetes, ¿quedarían reservados o de preferencia los SGLT2 y de preferencia la dapaglifosina para pacientes con riesgo cardiovascular, historia cardiovascular o enfermedad renal crónica con tasas de filtrado glomerular mayor a 40 mililitros minuto? Ok, hablaríamos que el paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, tienes que clasificarlo en base a si se tiene enfermedad aterosclerosa o si se tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, definiendo a la enfermedad renal crónica como menos de 60. Entonces, partiendo de esto, si lo que predomina es el componente ateroscleroso, se da privilegio al Agonistas. LP1. Y en el caso de que haya falla cardíaca o enfermedad renal crónica, se favorece a los inhibidores de SGLT2. El criterio para iniciar un inhibidor de SGLT2 es que tenga una tasa de filtración arriba de 30. En términos generales, esto es lo que se tiene aprobado en otros países. En el caso de México, la aprobación que se tiene es una tasa de filtración de más de 45 para DAPA, más de 30 para EMPA y CANA. Digo, hablando de aprobaciones por COFEPRIS. No han hecho la actualización aquí, pero bueno, ya tenemos la de la FDA y la de la EMEA, que son organizaciones que a veces nosotros seguimos y con base en eso tomamos decisiones en cuanto a aprobaciones. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Había visto ahorita con la presentación de la doctora que se consideraba que eran pacientes de alto riesgo cardiovascular las embarazadas con diabetes gestacional que tenían psoriasis. ¿Por qué? ¿La psoriasis en qué? Ok, todas estas situaciones la pone sobre todo la Sociedad Europea de Cardiología, que hay enfermedades reumatológicas que tienen estados de inflamación, que prácticamente hay una enfermedad vascular y que por ende deben de ser consideradas como el lupus, la psoriasis, estas condiciones, enfermedad de mayor riesgo cardiovascular. Entonces ellos incluyen esto. Obviamente las calculadoras de riesgo no incluyen esta condición, pero son situaciones que están ahí como, por ejemplo, el ovario poliquístico, que también tiene un mayor riesgo cardiovascular. Sabemos que una de las características que tienen es que hacen una dislipidemia caracterizada por LDL más pequeñas y densas. Esto ya también se ha demostrado y pues evidentemente tendrían en teoría un mayor riesgo. Entonces, prácticamente de ahí viene esta situación. No sé, ¿tú quieres algo, Luis? No, que también son enfermedades que normalmente tienes que recurrir al uso de corticosteroides. Entonces, obviamente eso es el puro corticosteroide te genera ateromatosis. Entonces, por eso es que las pacientes o los pacientes con enfermedades autoinmunes. Gracias, doctores. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Yo, doctor, en relación a las escalas que había comentado usted de HBD plus,
o Globo Risk, en realidad, ¿cuál es la que usted nos recomienda utilizar digo, en nuestra práctica o, para realmente pues, saber pues, clasificar a nuestro paciente con riesgo cardiovascular? Mira, la que nosotros, o la que a mí me gusta, te podría decir, y la que desde la sociedad se recomienda endocrino, es la de GloboRIS por el tema de que es una escala que ha sido validada interna y una validación externa, o sea, ha demostrado una buena correlación para el riesgo de muerte. Tiene sus limitaciones, sí, efectivamente, no te toma, no toma el colesterol total, pero bueno, es una aproximación para el médico de primer contacto que muchas veces no cuenta con un perfil de lípidos completo, que te sería en este caso un LDL, HDL, evidentemente, pues en ese sentido podría estar limitado, ¿no? Pero te toma la presión arterial, te toma el colesterol total, el antecedente de diabetes, ¿sí? Si estás con tabaco, o sea, vamos, son los factores de riesgo tradicionales derivados del estudio Framingham. Entonces, es una buena aproximación. ¿Cuál es la situación? Mira, esta discusión de las escalas no es la primera. Te podría decir que lo mismo pasó cuando qué escalas era la mejor para evaluar síndrome metabólico, la que podía la Federación Internacional de Diabetes, la que hacía el ATP3, ¿sí? La que hacía la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Entonces llegaban a la conclusión que probablemente el ATP3 era unos criterios mucho más accesibles para el médico de consultorio, en donde pues nada más necesitabas la presión, un perfil de lípidos básicos, en este caso con triglicéridos, ¿sí? Que tenías que tener su peso para calcular y su talla para calcular el índice de masa corporal. Yo creo que GloboRIS está en ese sentido muy accesible para hacerlo fácilmente. Habría que hacer estudios de sensibilidad con AHA y SCBD, que es algo que me gustaría hacer. Insisto, los invito a poder trabajar con esto. Podemos hacerlo entre Luis y yo y alguien más que quiera. Esto de las escalas de riesgo, que ya prácticamente lo tengo más o menos montado para ver cómo se puede llegar a hacer y empezar a sacar algo ya comparando estas dos escalas, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Algo más? Todo un tema esto de riesgo cardiovascular. Se podría uno llevar clases y clases y clases y clases, hablando de riesgo cardiovascular, prevención primaria, prevención secundaria. Pues creo que no hay mucho más que comentar. ¿O alguien más tiene algo que comentar? Bueno, pues entonces aquí le paramos. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Bye. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Tengan buen día.